Vamos a trabajar el día de hoy las variaciones de la lengua. Ya habíamos señalado que en el recorrido que tiene la lengua para poder conocer un poquito más su concepto, hemos visto que este grupo de palabras, para que pueda ser efectivo su uso, tiene que aplicar su norma. Si la norma no se aplica, si las reglas no se cumplen, por lo tanto, estas palabras no pueden comprenderse. Vamos a darnos cuenta que esta lengua que nosotros tenemos va a tener ciertas variaciones. ¿Y cómo vamos a definir una variación? Una variación la podemos definir como un conjunto de cambios o modificaciones, ¿no? Esa definición la podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia. Esta lengua va a tener ciertos cambios o modificaciones que vamos a poder encontrar dentro de los procesos comunicativos. Eso quiere decir eso nos da a entender acá un concepto muy importante de la lengua, y es que esta lengua no es estática. Esta es una lengua cambiante y que muchas veces el contexto determina claramente cómo esta va a ir cambiando, cómo esta va a ir modificándose, ¿no? Cómo va a ir de repente tomando cierta forma, ¿no? A través de un determinado tiempo, por ejemplo, o a través de una determinada circunstancia. Estas modificaciones o variaciones que nosotros tenemos son alternativas que me permiten usar el idioma. Estas alternativas que me permiten utilizar el idioma son formas como yo lo puedo utilizar. Por ejemplo, dependiendo del contexto, la alternativa A será utilizarla de esta manera. La alternativa B será utilizarla de la otra forma. Y así sucesivamente. Por ende, estas alternativas que nos dispone el idioma son las formas en las que podemos utilizarlas. Son ciertas modificaciones que éstas van a ir adquiriendo. Dentro de ellas vamos a poder mencionar 4 variaciones que van a ser muy importantes y que se van a notar claramente en nuestro contexto. E incluso si nos dedicamos unos minutos a poder analizar la forma como nosotros nos comunicamos, vamos a reconocer que en algún momento hemos visto o hemos puesto en práctica esa variación. Así podemos señalar variaciones que van a estar determinadas, por ejemplo, por el contexto, por la misma situación en la que nosotros nos encontramos, por el tiempo, por el espacio geográfico, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, estos elementos que hemos mencionado son aquellos que van a influenciar directamente en la lengua para que la lengua tenga estos cambios o pueda tener estas modificaciones. Uno de ellos, o el primero para poder señalar, es justamente la variación diastrática. Se le llama diastrática o también la podemos encontrar como una variación de carácter social. Y desde que ya mencionamos el término social, ya tenemos que asociarlo directamente acá a un contexto más directo, nuestro contexto del día a día. ¿Por qué la lengua cambia en el entorno social? La lengua cambia en el entorno social porque va a determinar mucho, por ejemplo, que el hablante adquiera una formación profesional. Los que vamos adquiriendo una formación profesional, por ejemplo, vamos cambiando la forma de hablar, vamos cambiando la utilización de palabras. Ya las palabras no son las mismas. Ya los términos que utilizamos no son esos términos tan sencillos, tan comunes y de fácil comprensión, porque ya estamos hablando que la profesión va a determinar mucho este uso del idioma, porque probablemente tenga palabras más técnicas, tenga palabras relacionadas más a mi carrera profesional y por lo tanto, esta forma de hablar para mi profesión es una forma de hablar exclusiva, ¿no? Y así podemos analizar que las diferentes carreras profesionales, que las diferentes profesiones van a ir cambiando paulatinamente conforme vamos adquiriendo la formación profesional. Entonces, esta variación social es una manifestación o es un cambio que tiene el idioma en función a esta formación profesional, a esta formación académica que nosotros podemos alcanzar o tener a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida profesional. Otra forma que vamos a tener, aparte de aquella que se evidencia, ¿no?, con la formación profesional,
son formas que van a estar establecidas por otros elementos. Así vamos a encontrar que la ubicación geográfica, por ejemplo, ¿no? Habla ya no de una variación social, sino ya estamos hablando de otro tipo de variación. Por ejemplo, estamos hablando de la variación de carácter diatópica, ¿no? Donde el espacio geográfico o el escenario determina mucho cómo la lengua se va a comportar. Los espacios, los ambientes, los escenarios, los lugares no son iguales, no son los mismos. Por lo tanto, cada una de las regiones, por ejemplo, si analizamos un poquito más nuestro entorno, analizamos más nuestro país, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes grupos sociales. Estos grupos sociales, que no son homogéneos, muy por el contrario, son cambiantes, son dinámicos, han hecho que la lengua se comporte de la misma manera en cada uno de estos grupos, lo que le ha dado vida al famoso dialecto. Y este dialecto se entiende o se comprende como la variación que tiene nuestro idioma, ¿no? La variación que va a tener de acuerdo al espacio, de acuerdo al ambiente. Es así que hay muchas palabras que van a ir tomando otros significados de acuerdo al contexto, ¿no? Pese a que utilizamos el mismo idioma, utilizamos la misma lengua, no se mantiene el mismo significado. ¿Y por qué razón? Porque aquí hay una variación diatópica, una variación de acuerdo al espacio geográfico. Otro elemento que es muy importante es la variación también de tipo diacrónica. Esta variación de tipo diacrónica también la podemos encontrar con el nombre de variación histórica. Y aquí en este tipo de variación ya no es que el espacio geográfico determina, ¿no?, la condición de la lengua. Aquí vamos a encontrar que otro elemento, y en este caso el elemento tiempo, es el elemento determinante para que la lengua cambie. El tiempo, ¿no?, el momento, hace que la lengua vaya cambiando. Es por eso que podemos hablar que el tiempo determina mucho la forma como nosotros utilizamos los vocablos. Es por eso que se habla de términos que son nuevos, que se van adquiriendo en nuestro idioma, pero hay términos que también van quedando en el pasado. A estos términos nuevos, según la variación diacrónica, lo vamos a llamar con el nombre de neologismos. Neo, de nuevo, los nuevos términos, los neologismos. Pero vamos a darnos cuenta, ¿no?, que ya hay unos términos que van quedando en el pasado. Estos términos que van quedando en el pasado son los famosos arcaísmos, ¿no?, los términos que ya están en desuso. Los estudios señalan hoy en día que los neologismos, muchos de ellos tienen predominancia tecnológica. Y es así, ¿no? Porque si nosotros analizamos, ¿no?, el proceso de la globalización ha tenido un fuerte impacto que la tecnología, ¿no?, ha predominado en diferentes situaciones, ¿sí? Otro tipo de variación, que es la que vamos a poner en práctica y nos vamos a dar cuenta, es la variación de tipo diafásica o también denominada contextual. ¿Y por qué razón se denomina contextual? Porque es el mismo momento en el que el hablante se encuentra que determina mucho su forma de hablar. Por ejemplo, cuando estamos en un escenario para dar un discurso, hay una exigencia. En este caso, la exigencia es académica, la exigencia es profesional. Por lo tanto, la lengua tiende a cambiar. Si estamos en una conversación del día a día, por ejemplo, en una conversación más cotidiana, más familiar, también esta va a cambiar. Entonces, aquí el contexto, aquí el momento en el que yo me encuentro, la situación misma, va a determinar mucho cómo el hablante haga uso justamente de esta lengua. Por lo tanto, estamos evidenciando de que estas formas, ¿no?, o estas manifestaciones que tiene la lengua van a depender de muchos factores. Tiempo, escenario, formación profesional, por ejemplo, son algunos de los elementos que influyen directamente para que la lengua cambie, para que la lengua pueda presentar estas modificaciones, ¿no?, y podamos tener una lengua totalmente versátil, una lengua que se adapta fácilmente a cada uno de los grupos y sobre todo a cada una de sus necesidades. Por lo tanto, nos queda que como profesionales, ¿no?, mejoremos el uso de nuestro vocabulario, de
de nuestros términos que vamos a utilizar para poner en práctica justamente una de esas variaciones, ¿no? Y demostrar que a través de la formación se enriquecen las palabras, se enriquece el vocabulario.